¿Evalúas el rol de Sergio Massa? Veo una sociedad totalmente divorciada de la dirigencia. Veo una dirigencia, una discusión incluso mediática, con unas pompas de nueva etapa, un nuevo ministro, y una sociedad triste, angustiada, que trabaja y no llega a fin de mes, el que es privilegiado y trabaja. Veo una dirigencia discutiendo, como siempre, como hace décadas, los 5 minutos, el contexto, la coyuntura, y no pensando en grande. Y hace tiempo que vengo diciendo que la Argentina tiene miopía de futuro. Somos incapaces de planificar, de pensar el futuro, de pensar en grandes. Tenemos un país con gran potencial, yo creo en Argentina, pero mal manejada como estamos hasta ahora, de décadas. Vamos a seguir generando. La única política de Estado que tenemos es la generación de pobreza. El mundo requiere cosas que Argentina puede proveer. Estamos en una condición única, te diría, para encarar la modernidad. Y yo creo que viene eso. Yo creo que hay un divorcio total entre la dirigencia, la coyuntura y lo que la gente en la calle sufre. Y que creo que se está pariendo algo, un nuevo clima de época que tenemos que aprovechar los dirigentes, lo que tenemos voz, para transformarlo en definitivamente ingresar a la modernidad, como una vez ingresamos a vivir en el marco democrático. Hoy tenemos que encarar la modernidad, los desafíos del siglo XXI. ¿Qué es lo que te preocupa de esta foto? Digo, hay por un lado un cambio de expectativas, asume un ministro de Economía nuevo, por otro lado está un presidente que se lo ve fuera de la agenda. ¿Crees que puede haber eventualmente una crisis mayor? Mira, primero que ante el nuevo ministro yo le deseo buena suerte. No soy de los que cree que cuanto peor, mejor. Yo creo que este gobierno, que es muy malo, tiene que hacerlo mejor para llegar al año que viene a una elección donde la sociedad realmente cambie el rumbo. Pero la verdad que no vi en las medidas que se anunciaron un plan integral. Vi medidas aisladas, no vi un plan de estabilización, no vi un plan de estabilización con unas ideas de reformas estructurales que la Argentina necesita. Vos sabés mejor que yo que el problema estructural económico de la Argentina es la falta de confianza. Y ahí es donde vos preguntás justamente sobre la dinámica del trío que gobierna la Argentina. En un sistema presidencialista vos tenés un presidente con una falla de origen, donde el poder lo tenía la vicepresidenta, que lo eligió por un tuit. Ahora se agrega alguien que ya estaba en el gobierno, pero se agrega esta dinámica, lo que no ayuda a la confianza. A su vez, ese trío no convoca al resto de la sociedad a políticas de Estado. Fíjate el tema de la inflación. No se nombró. El ministro Massa, por ahora nadie habla de inflación. El ministro Massa no habla de lo que más nos angustia a los argentinos, entre muchas cosas que nos angustia, como la inseguridad, la falta de futuro, que los chicos se van. Pero la inflación es un tema central, ¿o no? No se habló. Y fíjate acá el tema de la grieta. Voy a hablar de economía. Voy a hablar de economía, pero quiero relacionar esta división que venimos sufriendo los argentinos desde hace años. En el tema de inflación, vos tenés los economistas liberales que piensan que la inflación, que las causas de la inflación, vos corregime, son el déficit fiscal, la emisión monetaria. Y vos tenés a los economistas más ligados al peronismo que piensan que la inflación está más ligada a los problemas para generar divisas que necesita el país. Entonces, ahí es donde se ve la falta de política de Estado. Si vos tenés diferentes diagnósticos, cuando llega cada sector al gobierno, hace su receta. Y todos sabemos que la causa de la inflación es multicausal y que necesitamos políticas a mediano y largo plazo. Ahí es donde la grieta nos mata. Entonces, nadie está discutiendo esto. Vengo de la medicina, soy médico, tenemos fiebre y tenemos neumonía que da la fiebre. Estamos permanentemente hablando de los síntomas de la fiebre, que está muy bien, hay que tratar la emergencia. Los médicos sabemos que tenemos que abordar la emergencia, el dolor, la fiebre, pero también las causas. Acá siempre estamos con el tratamiento sintomático. Y hoy es otra de las cosas por el cual soy optimista de la Argentina yo. Porque nunca hicimos el tratamiento correcto. Cuando un paciente está mal, como Argentina, y no hizo el tratamiento correcto, vos, a pesar de que lo ves mal, sos optimista. Sí, lo vas levantando y tratás de cambiar. Hablando de esto, habló Matías Tombolini, que asumió como secretario de Comercio, y me interesa compartir contigo sobre todo el tema de la realidad. Habla de realidad y ver si esta realidad coincide o no. Miremoslo.
¿Se tienen fe? Mira, la verdad es que sí, Sí. pero yo te transmito decir, con extrema prudencia, acá no hay un carajo para celebrar, María, la situación es muy difícil, ¿entendés? Entonces, para Sergio, para todos los que formamos parte de su equipo, lo que hay es una vocación de responsabilidad de cumplir con el laburo que tenemos, pero no hay ningún clima de euforia, más bien lo que hay es gente ocupada buscando soluciones que ojalá funcionen. Ojalá funcionen, ojalá avancen. Bueno, otra cosa de las que está ligada a la pregunta que me hacías antes sobre los anuncios es la falta de nombres con mucha reputación en el equipo. Yo mismo esperaba a personalidades como se anunciaban antes, con mayor reputación. Veo un equipo con poca reputación, veo que no se habla de la inflación, no veo un plan económico, no veo un plan de estabilización macroeconómica, y hay que ver qué apoyo político tiene esto, porque no vi una declaración explícita de la vicepresidenta, que es la que tiene el mayor poder en el frente de todos, solamente una foto, y los argentinos estamos sufriendo demasiado como para guiarnos por foto. Necesitamos que se avale o no este plan o estas medidas que se tomaron. Oye, no sé si viste el tuit de la vicepresidenta que me interesa compartir con vos, que habla puntualmente de la justicia. No habla de la situación económica, no habla de la política, no habla de lo que estamos viviendo los argentinos. Mostrémosle el tuit a Facundo Manes de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Esto ocurrió hace minutos nada más, que dice: todo hace juego con todo, y Página 2 se prueba que la asociación ilícita es la de ellos. Cita al presidente del tribunal y a la fiscal de la causa por un partido de fútbol que habría jugado con Mauricio Macri. Después recién comentábamos con Luis que se había retirado ese equipo y demás, pero cuando ella pone el foco en esto, ¿por qué? Bueno, se estará defendiendo, pero la evidencia que mostró el fiscal es escandaloso. Y lo que mostró el fiscal no solo habla de la corrupción del kirchnerismo, sino de cómo funciona hoy Alconadamón, o ayer publicó una nota muy buena que yo coincido. Con las cloacas, los sótanos. Claro, que la Argentina tiene un problema también que tenemos que hablar. Acá hay un sistema de corrupción generalizada. Y acá una de las cosas que falta, José, es la ejemplaridad en los dirigentes. Esto es, cualquier corrupto acá va a los cócteles, sale en los medios, no hay castigo social. En países con menos corrupción que la Argentina, como Dinamarca o Suecia, no es que tienen diferente cerebro, es que allá hay ley, acá la ley es una sugerencia, allá hay sanción social, acá no hay sanción social. Y yo te dije recién que Argentina tiene un gran futuro si hacemos las cosas bien, en un mundo que requiere alimentos, energía, todo lo que produce Argentina y Argentina podría explotar, se va a necesitar. Pero con todas estas ideas nuevas, de lo que hablamos siempre, de la revolución tecnológica, de innovación científica que podríamos tener en Argentina, si no tenemos ejemplaridad en la dirigencia, si no tenemos instituciones fuertes, si no tenemos cohesión social, no lo vamos a poder lograr. Entonces, me parece que la vicepresidenta debe acatar la ley. La verdad que es escandaloso lo que mostró el fiscal. Y también, repito, esto habla de una Argentina corrupta. Y si nosotros no marcamos una nueva etapa de Argentina, por más que venga una medida o un plan, no va a cambiar este sistema corrupto. Por eso yo siempre digo que estamos frente a un desafío enorme de generar un clima de época como fue la reconstrucción democrática en los 80. Hasta los 80 los argentinos discutíamos o resolvíamos los problemas políticos, sociales y económicos con violencia. Mi viejo vivió toda su vida en un contexto de donde violencia. había soluciones violentas para los problemas sociales, políticos y económicos en Argentina. Después de los 80, hace 40 años, que los argentinos seguimos teniendo problemas sociales, económicos y políticos, pero lo resolvemos en el marco democrático. Fue un salto, como dice Alejandro Katz, civilizatorio. El último gran salto civilizatorio. Ahora necesitamos un nuevo cambio civilizatorio. Esto no se soluciona con un Mesías, ni con un liderazgo, ni con una coalición, ni menos con un partido político. Esto es con una gran mayoría, como lo fue la mayoría social que apoyó la democracia. Y ahora es incluso ir en contra del status quo corrupto que tiene este país, que excede a la política. Este es un país con una red de corrupción terrible. Y eso solamente lo puede enfrentar, como enfrentó los procesos autoritarios de la Argentina, con una sociedad que se ponga de acuerdo en
enfrentar ese status quo. Japón lo hizo, otros países que tenían también muchos problemas de mafias, un día encararon el futuro. Pero eso necesita apoyo social. Por eso lo que estamos construyendo de abajo para arriba, desde las plazas de la República hacia la capital, es que la sociedad se empodere. Si la sociedad no se empodera, esto no va a cambiar, porque a muchos le va bien. Hay un status quo que le va bien mientras a la mayoría le va mal. Y no se puede solucionar con una medida económica o con una ley un sistema corrupto que viene de épocas y excede la política. Sí, excede. Voy a saludar a Pablo Fernández Blanco. Pablo, buenas noches. Contanos los títulos de esta noche tan movida. Recién hablábamos de los cambios en el gabinete, pero ¿qué dato adicional tenés para contarnos? José, Sergio Massa acaba de cubrir una ficha importantísima, seguramente ya lo mencionaste, Flavia Rollón va a sumarse a la Secretaría de Energía. Vamos a contarles qué implica esto para Sergio Massa, porque es algo realmente muy, pero muy trascendente en la vida del nuevo ministro de Economía. También queremos más detalles, ¿eh? Contabas hoy en tu columna el tema de no solo se pelean por las medialunas, sino también por lo que viene en materia de poder. Me mira Facundo, dice, como con las medialunas, ¿no? Es un detalle de color de ese chat, Mecon Massa, el chat del Ministerio de Economía que reflejabas, Pablo, en tu columna, que está activo en términos de la gente que va sumando. Claro que sí, explotó el jueves por la tarde, llegó Sergio Massa, creó un nuevo chat. Llamativamente, el administrador es el propio Sergio Massa y bueno, ya, hay algo que nos tenemos que empezar a ir acostumbrando. Prácticamente todos los problemas que se están discutiendo en este momento en la economía argentina pasan por ese chat. Te voy a contar algunos detalles. También llegó Paz Rodríguez Niel. Paz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada en el juicio de vialidad, pero sobre todo de lo que se viene y qué contestan en tribunales al tuit de Cristina Kirchner de hoy. Facundo, hay un tema que es importante también y que tiene que ver con algo que pasó la semana pasada. Muchos dirigentes de Juntos por el Cambio, algunos como Milei de otro lado, se refirieron a lo que pasó con la libertad de expresión, ¿no? Viviana Canosa quedó afuera de su programa, ha tenido solidaridad de todos lados. Me interesa tu opinión respecto de si la libertad de expresión está o no en juego, ¿cómo lo estás viendo vos? Bueno, el modelo kirchnerista se basa en cercenar las libertades. Vos fíjate con lo que es Santa Cruz, lo que es Formosa, ahí el Estado controla los medios, controla a la justicia, castiga a la oposición, incluso la actividad privada está ligada con el Estado. Es un modelo por lo cual tenemos que estar atentos. Y una de las cosas que pasó con el Ministerio de Economía que me sorprendió es que hubo mucha operación mediática. A mí me sorprendió la operación mediática que hubo. A ver, contame qué es lo que percibías, porque coincido. Parecía armada, una película armada. Parecía una película Operativo armada Clamor, lo que venía. Un operativo Clamor. Parecía que a los medios de comunicación los influía el gobierno. Es una cosa que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Totalmente. Por eso yo lo que veo, yo recorro la Argentina permanentemente. Vengo anoche de mi pueblo, en Salto, pero fue el aniversario de mi club, 100 años, compañía. Pero vine de Mar del Plata. Ahí jugaste local. Ahí jugué de local. Bien de local. Pero bueno, la semana voy al norte. La sociedad está totalmente divorciada con esta operación mediática, con este Mesías que vino. La sociedad está preocupada por llegar a fin de mes, por comer, porque los chicos se van. ¿Existen los Mesías en el poder político no, ahora que está jugando en política? El problema de la Argentina, uno de los problemas de la Argentina que tenemos que liderar, decía Fernando Enrique Cardoso, es explicar, es educar. Y una de las cosas que tenemos que explicar y educar y aprender es que uno de los problemas argentinos es la falta de política de Estado, de proyectos a largo plazo. Acá tuvimos proyectos autobiográficos, proyectos narcisistas de poder. Vos fíjate, en todo presidente argentino en los últimos 40 años hubo proyectos narcisísticos, personalísticos, el tercer movimiento histórico, la reelección, nació la historia con los Kirchner, olvidando lo que hizo Alfonsín con los juicios de las juntas. O sea, acá lo que nos falta justamente es un proyecto colectivo. Así que no solo que no hay Mesías, sino que no debe haber Mesías. Los países que se desarrollaron tuvieron estrategias. Sí, temas. Y además, el otro problema económico, en un momento hablábamos de las causas de los síntomas económicos. Los síntomas económicos son la inflación, la brecha cambiaria, todo lo que discutimos, el valor del dólar, los diferentes tipos de dólares, esos son síntomas. Pero ¿cuáles son las causas estructurales de la economía argentina? Como hablamos, la confianza, que lo que menos tiene este gobierno es confianza, y ahora Massa no llegó a ningún lado, es parte del gobierno desde el inicio. Y segundo, la productividad. Nosotros no tenemos productividad. La productividad argentina, lo que producimos los argentinos, no
alcanza para dar bienestar a 47 millones o 50 que seremos en unos años. Podía sobrar. Yo tengo estudios de mi equipo que muestran que en una década nosotros podríamos exportar el doble si apostamos a la biotecnología, a la bioeconomía, a la minería sustentable, a la pesca, a la economía del conocimiento, a la industria del software, al turismo, a la industria textil moderna, a la construcción, a la economía del cuidado. Ahora, para eso vos necesitas proyectos que superen a una identidad política. Los países que se desarrollaron dijeron, yo sigo siendo radical, yo sigo siendo peronista, yo sigo siendo liberal o socialista, pero el proyecto de país está por delante. En todos lados hay grietas. En Estados Unidos, fíjate la grieta que hay ahora con Trump, anti-Trump. Sí, cada vez está más repartida. En esos países hay proyectos que trascienden la grieta. Exactamente, eso es lo que nos falta en la Argentina. Entonces, no solo que no hay mesías, sino que el problema que tuvimos los argentinos es que tuvimos llenos de mesías. Y mira cómo estamos, con 50% de pobres. Y te digo una cosa, que quiero decirlo en tu programa porque sabés de economía. En Argentina somos todos pobres. 40-45% lamentablemente tiene pobreza material, no llega a fin de mes, no puede comer, pero lo que tenemos el privilegio de no pensar qué comemos esta noche o qué comen nuestros hijos esta noche, también somos pobres, porque este país te quita, este contexto tóxico, te quita la posibilidad de pensar en grande, de soñar. Los recursos cognitivos son limitados, entonces alguien que vive en la pobreza material usa los recursos cognitivos limitados para sobrevivir, pero aún los que no tenemos problemas materiales, que somos privilegiados en un país con tanta pobreza material, estamos permanentemente pensando justamente en los 5 minutos del partido, en el día a día, en la coyuntura. Este país nos hace pobre a todos. Todos somos pobres acá, porque no pensamos en grande. ¿Qué argentino piensa en grande hoy? Estamos todos en el chiquitaje. Sí, muchos de los que piensan en grande lamentablemente se han ido a Uruguay. Quiero compartir con vos declaraciones de Massa, de Sergio Massa, que tienen que ver con esto, con la autocrítica y demás. Miremoslo, dale. A los que se fueron a Uruguay los vamos a traer a todos. Los vas a traer. Vamos a traerlo todo. Vamos a ver, dale, mira. Si uno mira la tasa de crecimiento, mira los niveles de empleo, uno podría decir que tenemos sectores de la economía que están funcionando bien, pero que tenemos un problema que tiene que ver con nuestra responsabilidad como administradores. La autocrítica en todo caso que tenemos que hacernos es por qué fallamos como administradores y en todo caso plantear orden en materia fiscal, plantear orden y unificación de áreas en materia de trabajo coordinado desde el gobierno, tiene que ver precisamente con reconocer esos errores, corregirlos y empezar a avanzar. Tengo una pregunta al respecto, ¿no? Vos hablabas recién de sociedades que trascienden la grieta. El gobierno ahora, medio por desesperación más que por convicción, ha convocado a la oposición al diálogo. ¿Viste que hubo algunas señales? ¿Las ves genuinas esas señales? No, cuando yo algo de superar la grieta veo que va a ser la tarea de la próxima coalición que gane la elección presidencial el año que viene, que no va a ser seguramente el gobierno. Si trabajamos bien y hacemos una gran coalición, vamos a ganar y vamos a ser nosotros los que convoquen una nueva mayoría genuina. Vos fíjate que el kirchnerismo ha gobernado de los últimos 18 años, ha gobernado 14. Y cada vez estamos más divididos, más empobrecidos, sin futuro. O sea, si el ministro dice que le falló en la administración, hace 14 años que falla en la administración. O de los últimos 18 años, hace 14 años que falla en la administración. Ya es tiempo de dejar la tarea de reconstruir la Argentina moderna a otro sector de la sociedad. Ellos no pueden hacer nada. Fíjate lo que hicieron en 14 años gobernando de los últimos 18 años. ¿Y ahí crees que eligen olvidar eso? ¿O es una cuestión de narrativa? ¿La gente cree todavía en el relato? ¿Vos querés que te explique cómo funciona la mente en un segundo? Sí. Los seres humanos vivimos con razonamientos motivados. O sea, nosotros tenemos creencias que vamos incorporando a medida que crecemos, nos formamos con sesgos, creencias, y vamos por la vida, vos, yo, todo lo que nos están viendo, de cualquier partido político, vamos por la vida con nuestras creencias, sesgos, verdades. Y tomamos todo lo que coincide con lo que creemos. E incluso lo que no coincide, aunque sea verdad, lo ignoramos. E inclusive lo que no coincide con nosotros lo olvidamos más rápido. Entonces, en el fondo, yo creo que se cree todo el mundo las mentiras. ¿Y por qué pasa esto? Evolutivamente, en miles de años, nosotros los seres humanos tuvimos una conducta que fue muy importante, que es sobrevivir. Y para sobrevivir necesitábamos pertenecer a una tribu, porque la tribu nos aseguraba más comidas y más protección frente a las amenazas. Entonces, a los seres humanos hay dos cosas que nos interesan más que la verdad.
pertenecer a una tribu y sobrevivir. Entonces somos así. Por eso las políticas de Estado y las instituciones son muy importantes, porque esto que te cuento del cerebro pasa en Dinamarca, pasa en todos los países desarrollados, en Japón, en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué las sociedades, algunas se desarrollan y otras no? Por las instituciones. Las instituciones son las únicas que te dan el marco que te dan un marco para disminuir los sesgos o las verdades de cada uno. Las instituciones y las políticas a largo plazo. Vos fíjate cuál es la diferencia en una misma isla entre Haití y República Dominicana. República Dominicana es un país pobre, con muchos problemas, pero mejor que Haití. Sí. ¿Por qué? Porque tiene mejores instituciones. ¿Cuál es la diferencia entre Costa Rica y Nicaragua? Las instituciones. Es más, ¿cuál es la diferencia entre Argentina y Uruguay? A donde vos decías que muchos argentinos se fueron y vamos a trabajar para que vuelvan. Las instituciones. Entonces acá no hay magia. Acá hay instituciones fuertes, transparentes, no influidas por el poder político. La justicia, por ejemplo. Política de Estado e ideas nuevas. No podemos empezar a reconstruir un país, que tenemos que hacerlo porque se viene un país nuevo, después de una pandemia, después de 40 años de fracaso de la dirigencia de darnos bienestar, y en una nueva revolución industrial, la cuarta que estamos viviendo, con las mismas prácticas de siempre, no podemos enfrentarla con las mismas fórmulas de siempre y con los mismos de siempre. Por eso la sociedad está pujando y estamos ayudando a pujar un nuevo cambio de época, un nuevo cambio colectivo, que inclusive va a exceder al cambio político. Los periodistas que no se adapten a la nueva Argentina van a quedar sin rating, los empresarios que no se adapten a esta nueva Argentina van a quedar juzgados por la sociedad. Hay que estar preparado para esa sociedad. Pero obviamente tenemos que pujar por eso. Ahora, ¿por qué? Porque las pandemias nos dan una oportunidad, más allá de todo el dolor que produjo y produce la pandemia, te doy un dato del dolor que estamos viviendo. Está colapsado el sistema de salud mental. Los jóvenes, hay mucha depresión, angustia. O sea, el dolor puede, y eso lo sabemos por la historia, después de la pandemia, las mentalidades cambian. Entonces, es inevitable que está cambiando la mentalidad, pero si no hacemos las cosas bien podemos salir peor. En la peste negra se salió bien, surgió el Renacimiento, en la peste bubónica se salió mal, hubo matanzas, comunidades erradicadas. Entonces, la pandemia cambia siempre la mentalidad de la época. Esto nos va a cambiar, nos está cambiando, ya nos cambió. Si uno pone a hacer una introspección, ya estamos diferentes hace 2 o 3 años. Está cambiando. Ahora, ojo que si no encauzamos hacia la modernidad, esto puede ser peor. Pero yo estoy seguro que la Argentina va a encarar la modernidad, que tiene un futuro extraordinario. Yo creo que Argentina podría ser el doble de rico con casi los mismos habitantes en 10 años, pero depende de nosotros. Hay una película que se llama Lawrence de Arabia y en una frase le dice Lawrence de Arabia a Omar Sharif: nada está escrito, el futuro depende de nosotros. El futuro de Argentina depende de nosotros. Y acá estamos muchos que vamos a estar hasta el final, muchos de la sociedad civil como yo que se involucraron, que vamos a estar hasta el final para cambiar esto. Facundo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos. Un placer haberte tenido. Un placer enorme. Un poco de oxígeno. Vamos a arrancar la mesa de las 23 con política explícita, economía, datos, todo lo que viene. Pero antes, mirá lo que dijo la portavoz. Sí, la portavoz sigue en funciones y esto decía. El presidente Alberto Fernández tuvo una larga reunión de trabajo con el ministro de Economía, Sergio Massa,